Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy te traigo un tema muy bonito que se llama amarnos unos a otros. Y la verdad que hablar de este tema no es fácil, ¿verdad? Porque no todos quieren, ¿verdad? Amar al prójimo. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si el amor es algo tan bonito, es una expresión, algo muy bonito, pero aún así no es fácil. Y bueno, hoy les traigo la explicación por qué, ¿verdad? Y pues, para empezar, vamos a leer en Efesios 4 la unidad del Espíritu. Tiene como tema. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a hacer énfasis aquí en la palabra con humildad y mansedumbre, soportaos, dice. ¿Ya? ¿Ustedes entienden eso? Y dice con paciencia, los unos a los otros en amor. Y es que si nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de amarnos unos a otros, tenemos que ser imitadores de Dios, porque si Él es amor, entonces nosotros también, ¿verdad? Tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? Y saben, ese tema no fue fácil para mí hablarlo, porque yo dije, voy a hablar de ese tema hasta que yo cumpla con esto, ¿verdad? Y no te digo que antes no lo hacía, claro, no con todo, pues. Y aquí dice que con todo, ¿verdad? Soportados unos a otros, ¿verdad? Entonces, no es fácil. ¿Sí? Pero, ¿verdad? Con la ayuda de Dios espero lograrlo. Y por eso, ¿verdad? Cada tema que traigo siempre lo medito y claro, el Señor me llena a mí primero para poder yo compartir, ¿verdad? De esta palabra. Porque como les digo, no es fácil. Pero, como les digo, si nos ponemos, ¿verdad? Si somos hijos de Dios y ponemos nuestra parte, pues lo lograremos. Juan 15:12. Y dice, tiene como tema Jesús, la vid verdadera. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Escucharon? Tenemos que amar a los demás así como Dios nos ama, ¿verdad? Porque si Dios nos ama a nosotros, nosotros también tenemos ese deber, ¿verdad? De amar los unos a los otros, ¿verdad? También en el 15:17, siempre aquí mismo de San Juan, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y es que ven, el Señor nos repite esto una y otra vez, porque ya sabe el tipo de gente que tiene, ¿no? Que si, así como cuando están en la escuela, y que están aprendiendo a leer, A, E, I, o sea, lo reponen a repetir para que se les quede en la mente, porque si no, pues no, ¿verdad? Entonces, como ven, el Señor por eso nos repite una y otra vez, ¿verdad? Su palabra de que debemos de amar unos a otros y soportarnos unos a otros. Bueno, también en Colosenses 3:13 nos dice, soportaos unos a otros. Aquí nos vuelve a decir, miren, ven, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo perdonó, así también nosotros hacerlo, ¿verdad? Es que aquí no hay escapatoria, ¿verdad? Aunque el hermanito, ¿verdad? Sea insoportable. Aún así, dice aquí que tenemos que amarnos y que tenemos que perdonarlo, ¿verdad? Porque la palabra dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Y saben cuánto es eso? ¿Verdad? Es muchísimo. Así que debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque si tú quieres, ¿verdad? Pues ser hijo de Dios, tienes que cumplir también con este mandato, ¿no? Ya que somos el reflejo de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como nuestro Padre, ¿verdad? También dice en el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor con el vínculo, que es el vínculo perfecto.
¿Entendieron? Bueno, la verdad que es muy importante, como les digo. Aunque el hermano, ¿verdad? El hermanito, el vecino, quien sea, pues a veces te haga la vida imposible porque te lo digo por experiencia, ¿verdad? No es fácil, pero aún así, Dios mío, yo le pido paciencia, porque digo yo, a tu palabra dice que tengo que amarlo, que tengo que soportarlo con paciencia, con humildad y perdón, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí. También, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Significa, como les dije, am, mostrar, ¿verdad? Paciencia, amor y perdón, imitar a Cristo. Lidiar con las debilidades ajenas, ¿verdad? Que no es fácil porque uno dice, ay, suficiente tengo con mi, como para también aguantar a Julano. No, pero sí, sí debemos hacerlo porque está escrito aquí en la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que amarnos unos a otros. Dice que es un amor agape, ya que es un amor desinteresado, ya sea que aquella persona te lo corresponda o no, tú tienes que hacerlo, ¿verdad? También dice que debemos de soportarlo, es esencial, es importante para mantener la paz con los demás, primeramente, ¿verdad? En la iglesia, con los hermanos de la iglesia, y segundo, también con las personas, como te digo, con nuestros vecinos, con nuestras personas que nosotros conocemos aquí, ¿verdad? En nuestro barrio, en nuestra colonia donde vivamos, ¿verdad? Porque dice que debemos de aceptarlo, ¿verdad? Tal y como son, ya que pues todos somos hijos, todos somos creación de Dios, y también pues el hecho que los aceptemos, ¿verdad? Tal y como son, no significa, ¿verdad? Que vamos a aceptar el pecado, ¿verdad? Sino que extender gracia y mansedumbre ante ellos, ¿verdad? Y así tendremos, pues, madurez espiritual, porque esto es por madurez espiritual, ¿verdad? Porque una persona que no es madura, va a venir alguien y le va a hacer pasar un mal rato y capaz se va a agarrar de tú a tú con aquella persona, va a agarrar de la greña ahí, pues no, no debemos hacerlo, ¿verdad? Y pues también lo podemos ver en Gálatas 26 y dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿No? Dice que debemos de estar, como tema tiene aquí, está las obras de la carne y el fruto del espíritu, porque este es un fruto, ¿verdad? De amar al otro, de tenerle paciencia, son uno de los frutos del espíritu, ¿verdad? Y ahí dice que no debemos de irritarnos, o sea, no debemos de tampoco provocar a ir al hermano, ¿verdad? Que sí, que usted, pero ¿por cuál? No, 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 nada de eso, ¿verdad? Porque yo le digo porque yo he pasado, yo no soy peleona, pero he pasado por situaciones así un poco, ¿qué le digo? Para que un dolor de cabeza. Pero ahora yo, cuando paso por estas situaciones, yo le pido fervientemente a Dios, Padre, si tú permites esta situación, pues dame paciencia para poderlos entender, comprender pero, como les digo, si nosotros somos hijos de Dios y Dios es amor, ¿verdad? Nosotros también debemos de amar, ¿verdad? Y también dice, envidiándonos unos a otros. No debemos de envidiar, ¿verdad? Nada de, de nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Porque a cada uno Dios lo bendice, ¿verdad? Conforme a su voluntad y conforme a su riqueza en gloria. Así que no debemos de andar tampoco, ¿verdad? Envidiando nada. Aunque hay veces hay personas que no te envidian cosas materiales, sino tu esencia, tu gracia, ¿verdad? Que Dios te ha dado, tu valor, no sé, muchas cosas que tú tienes que... Dice 1, 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿verdad? Aquí dice que debemos de ser fuertes nosotros, que ya somos hijos de Dios, ¿verdad? No andar con niñerías. Y soportar las flaquezas y debilidades de aquellos, ¿verdad? Que todavía no han venido a Cristo, que todavía no saben que uno de los mandatos, ¿verdad? Que ha dejado es amar a nuestro prójimo, es a soportarlo, ¿verdad? Entonces dije que no debemos de agrandarnos a nosotros mismos, no debemos de, que solo porque nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Este, no vamos a creernos más y a no amar a las demás personas, ¿verdad? Y pues también dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Debemos de agradarlo, ¿verdad? Debemos tratar de llevarnos bien, aunque aquella persona
no sea fácil de amar, aún así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo estás haciendo, pues le estás fallando a Dios. Así, sinceramente te lo digo, ¿verdad? Y entonces, y este, ¿verdad? Tema, como te digo, no fue fácil para mí hablarlo hoy, pero debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, pues Dios nos va a pedir cuentas, ¿no? Porque por todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, porque nosotros aquí solo somos peregrinos, pero mientras estamos aquí, tenemos que cumplir, ¿verdad? La voluntad de Dios. Tenemos que cumplir, ¿verdad? Las leyes de Dios, los mandatos que Dios nos ha dejado. Y sí, este tema es prácticamente más para los que ya somos hermanos, ¿verdad? Hermanos en Cristo. Y así, ¿verdad? Lo puedan poner en práctica. Les digo, no es fácil, pero con ayuda y oración se logra. Entonces, si yo puedo, ustedes también pueden, pero hay que hacer. Si tenía que decir, se dijo. También, ¿verdad? Para terminar, tenemos Romanos 2:21. Y dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracciones de la ley, ¿deshonras a Dios? Me está preguntando muchas veces. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Porque, como les digo, si nosotros lo amamos a nuestro prójimo, no lo portamos, ¿verdad? Entonces viene aquel y dice, "Uf, y es cristiano, y mire cómo se comporta". Entonces, debido a que nosotros, pues que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Siempre un buen juicio delante de todas las personas. ¿Por qué? Porque somos carta leída, hermano. Si nosotros no hacemos lo bueno y lo correcto delante de Dios, vienen los demás y vienen a señalarnos. Tú que sos cristiano, haces esto, haces aquello, no tratas bien a tu vecino, incluso eso. Aquí dice aquí, tú que predicas, ¿verdad? También predícate a ti mismo. Y es que es así, cada tema que yo les traigo aquí, también viene esa reprensión, esa exhortación para mí también, ¿verdad? Porque Dios nos habla, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces debemos de cumplir y hacer, ¿verdad? También lo que nosotros predicamos, ¿verdad? No solo decir, hermanos, hagan esto, hagan aquello, pero nosotros, ¿qué? Nosotros también tenemos que hacerlo, ¿verdad? También tenemos que cumplir esa palabra. No porque somos, no sé, un líder, un pastor o lo que sea, no importa, ¿verdad? Esto va para todos, ¿verdad? De amarnos. Y la verdad es que yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Y la verdad es que solo uno, ¿verdad? Estando con Cristo es que nuestro carácter es moldeado. De lo contrario, si nosotros no andamos bien con Dios, no estamos leyendo su palabra, no estamos en oración, sale a flote, ¿verdad? Todo nuestro mal carácter, nuestro mal genio, todo lo que no es agradable a Dios. Y por eso, hermano, yo me mantengo, ¿verdad? Todos los días fielmente con Dios, porque es la única manera en que nosotros podemos, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo, podemos soportarlo, ¿verdad? Y podemos cumplir esa palabra. Pero si nosotros alejados de Dios, hacemos y deshacemos, ¿verdad? Cometemos pecados, ¿verdad? Entonces, claro, no les digo que vamos a ser perfectos, no, ¿verdad? Porque, como les digo, ya con solo mirar mal al prójimo o criticarlo, o no sé, dar pensamientos malos contra ellos, ya estamos fallando, ¿verdad? Entonces, te invito, ¿verdad? Que leas su palabra y ores todos los días, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad? Estar firmes y cumplir, ¿verdad? Con los mandatos que Dios nos ha dejado. Porque es la única manera en que nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Si no, si no es con la ayuda de Dios, no logramos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, espero, ¿verdad? Que esta palabra quede en su mente y en su corazón y la podamos poner en práctica. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.